Dicen que hay nombres que no se borran con el tiempo. Nombres que cruzan siglos y se quedan pegados a la historia como una sombra. Uno de esos es Vlad. Vlad Dracula. El que más tarde sería conocido como Vlad el Empalador. El que inspiró al mismísimo Drácula. Pero antes de que lo llamaran monstruo, antes de que su nombre se volviera leyenda, fue simplemente un niño. Un niño nacido en un rincón montañoso de Europa del Este, en una ciudad llamada Sigioara, allá por el año 1431, en pleno siglo XV. Transilvania en ese tiempo no era como la pintan en las películas. No había castillos encantados ni vampiros volando por los cielos. Era tierra de guerra, de traiciones, de sangre. Una región atrapada entre imperios que querían devorarla los húngaros, por un lado, los otomanos por el otro. Y en medio, los principados como Valaquia, Moldavia y la misma Transilvania, tratando de sobrevivir como podían. Vlad nació en una familia noble, pero no cualquier nobleza. Su padre, Vlad II, era miembro de la Orden del Dragón, una sociedad secreta creada en el año 1308 por el rey Segismundo de Hungría para defender la cristiandad contra los turcos. Por eso le decían Vlad Dracul, que significa el dragón. Y por eso, al hijo lo llamaron Draculea, el hijo del dragón. Desde que nació, Vlad estuvo rodeado de símbolos, de poder, de expectativas. Pero también de miedo. Porque en esa época, ser hijo de un príncipe no garantizaba nada. El trono de Valaquia se disputaba a cuchillo entre dos casas rivales, los Draculeti, de donde venía Vlad, y los Neti, que no se quedaban atrás. Cada generación era una guerra nueva. Cada alianza, una traición esperando ocurrir. La infancia de Vlad no fue como la de otros niños. No hay cuentos de juegos ni de risas. Lo que hay son rumores de entrenamiento militar desde muy joven, de educación dura, de una vida marcada por la política y la sangre. Su padre, Vlad II, tenía que mantener el equilibrio entre los otomanos y los húngaros, y eso lo llevó a tomar decisiones difíciles. Una de ellas fue entregar a sus hijos como rehenes al Imperio Otomano en el año 1442. Vlad tenía apenas 11 años. Imagínate eso. Un niño arrancado de su tierra, llevado a una corte extranjera, rodeado de enemigos. Ahí, en las entrañas del imperio que su padre juró combatir, Vlad aprendió a sobrevivir. Aprendió a observar, a callar, a endurecerse. Y aunque eso será parte de otro capítulo, desde ese momento ya no era el mismo. Pero volvamos a su nacimiento. Porque lo que importa aquí no es solo el lugar ni la fecha, sino el contexto. Vlad nació en una época donde la vida valía poco, donde los príncipes morían jóvenes y los pueblos eran arrasados sin aviso. Nació en una familia marcada por la guerra, por la ambición, por el miedo. Y eso lo moldeó. Muchos siglos después, cuando Bram Stoker escribió su novela Drácula en 1897, se inspiró en este hombre. En Vlad. No por sus colmillos ni por su capa, sino por su historia real. Por el terror que sembró. Por la forma en que usó el miedo como arma. Pero antes de todo eso, antes de los empalamientos, antes de las batallas, antes de la leyenda hubo un niño. Un niño que nació en Transilvania, en 1431. Y ese niño, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en uno de los personajes más temidos de toda la historia. En el año 1442, cuando Vlad tenía apenas 11 años, su vida cambió para siempre. No fue por una guerra, ni por una traición. Fue por una decisión. Su padre, Vlad II Dracul, lo entregó como rehén al Imperio Otomano. Junto con su hermano menor, Radu, fueron enviados a la corte del sultán Murad II. No era un gesto de confianza. Era una garantía. Una forma de asegurar que Vlad Dracul no se rebelaría contra los turcos. Imagínate eso. Un niño que apenas entiende el mundo, arrancado de su tierra, separado de su familia, y llevado a un lugar donde todo es extraño: el idioma, la religión, las costumbres. En esa época, los rehenes no eran tratados como invitados. Eran piezas de ajedrez. Si el padre fallaba, el hijo pagaba. Si el príncipe se rebelaba, el niño sufría. Vlad llegó a la corte otomana con los ojos abiertos y el corazón endurecido. Ahí aprendió a observar, a callar, a resistir. Mientras otros niños jugaban, él estudiaba estrategias de guerra, tácticas de poder,
y sobre todo aprendía a odiar. Porque, aunque lo alimentaban y lo educaban, él sabía que no estaba ahí por voluntad propia. Estaba ahí por política, por miedo, por control. Su hermano Radu, en cambio, se adaptó. Se volvió cercano al sultán. Incluso se convirtió al Islam. Lo llamaban Radu el Hermoso. Pero Vlad no. Vlad se mantuvo firme. No cambió su fe. No cambió su lealtad. Y eso lo hizo diferente. Lo hizo peligroso. Durante esos años, entre 1442 y 1448, Vlad vivió bajo vigilancia constante. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada. Aprendió a moverse como un fantasma, a pensar como un soldado, a sentir como un prisionero. Y esa mezcla lo transformó. Cuando por fin salió de ahí, ya no era un niño. Era un joven marcado por el encierro, por la humillación, por la rabia. Y esa rabia no se le quitó nunca. Se convirtió en su motor, en su escudo, en su espada. La historia dice que en octubre de 1448, Vlad aprovechó una campaña militar para regresar a Valaquia. Con apoyo otomano, logró ocupar el trono por primera vez. Pero duró poco. Apenas unos meses. Fue derrocado y tuvo que huir. Primero a Moldavia, luego a Hungría. Pero ya había probado el poder. Y no lo iba a soltar tan fácil. Ese primer intento fue solo el comienzo. Porque lo que Vlad quería no era solo gobernar. Quería vengarse. Quería castigar. Quería demostrar que el niño que fue entregado al enemigo ahora era el enemigo. Muchos siglos después, cuando se habla de Drácula, se piensa en colmillos, en capas negras, en castillos embrujados. Pero la verdad es más cruda. La verdad es que el monstruo nació en una celda. En un palacio extranjero. En una infancia robada. Vlad no se convirtió en el empalador por gusto. Se convirtió por necesidad. Porque entendió que, en su mundo, la compasión era debilidad. Y él no quería volver a ser débil. Nunca más. Año 1448. Vlad regresa. Ya no es el niño que fue entregado como rehén. Tampoco es el joven que sobrevivió en silencio en la corte otomana. Ahora es un hombre con sed de poder. Con hambre de justicia. Con rabia acumulada. Y con un solo objetivo: recuperar el trono de Valaquia. Valaquia, en ese tiempo, era un principado pequeño pero estratégico. Rodeado por enemigos, gobernado por traidores, y marcado por siglos de sangre. El trono no era heredado con paz. Se tomaba con espada. Se defendía con miedo. Y Vlad lo sabía. Cuando volvió, lo hizo con apoyo otomano. Una ironía brutal: el mismo imperio que lo mantuvo cautivo, ahora lo ayudaba a tomar el poder. En octubre de 1448, logró ocupar el trono por primera vez. Pero su reinado duró poco. Apenas unos meses. Fue derrocado por los Neti, sus rivales históricos, y tuvo que huir. Primero a Moldavia, luego a Hungría. Pero ya había probado el sabor del poder. Y no lo iba a soltar tan fácil. Pasaron años. Vlad esperó. Planeó. Observó. Y en 1456, aprovechando una nueva ola de conflictos, lanzó su segundo intento. Esta vez, con más fuerza. Con más aliados. Con más odio. Y lo logró. Recuperó el trono. Y ahora sí, lo defendió con todo lo que tenía. Su gobierno fue distinto. No buscaba popularidad. No buscaba alianzas. Buscaba control. Orden. Castigo. Y lo impuso con mano de hierro. A los nobles que lo traicionaron, los empaló. A los ladrones, los colgó. A los corruptos, los quemó. No había espacio para la duda. Ni para el perdón. En 1459, Vlad ordenó una purga masiva contra la nobleza boyarda. Los invitó a un banquete. Comieron. Rieron. Y luego los arrestó. A los más fuertes, los obligó a marchar cientos de kilómetros para construir su castillo en Poenari. A los más débiles, los ejecutó. Así, eliminó a quienes lo habían traicionado en el pasado. Y sembró el miedo en los que quedaban. Pero no todo era crueldad sin sentido.
Vlad tenía una visión. Quería un país limpio, fuerte, respetado. En su gobierno, los caminos eran seguros. Nadie se atrevía a robar. Nadie se atrevía a mentir. Se cuenta que dejó una copa de oro en una fuente pública y nadie la tocó. Porque todos sabían que el castigo sería brutal. Su relación con los otomanos, sin embargo, se volvió tensa. Aunque lo ayudaron a subir al poder, Vlad no quería ser su títere. En 1462, se negó a pagar tributo al sultán Mehmed II. Y no solo eso. Capturó a los emisarios turcos y los empaló. Fue una declaración de guerra. Una provocación directa. Y el sultán no lo tomó a la ligera. Pero eso será parte del siguiente capítulo. Por ahora, lo que importa es esto: Vlad regresó. Tomó el trono. Y lo convirtió en su reino de miedo. No gobernaba con leyes. Gobernaba con terror. Con estacas. Con fuego. Con sangre. Muchos lo odiaban. Otros lo respetaban. Pero nadie lo ignoraba. Porque en Valaquia, en pleno siglo XV, había nacido un nuevo tipo de líder. Uno que no pedía permiso. Uno que no perdonaba. Uno que no olvidaba. Año 1456. Vlad ya está en el trono. Valaquia lo reconoce como príncipe, pero no como salvador. Lo que viene no es paz, ni reconstrucción. Lo que viene es miedo. Porque Vlad no gobernaba con palabras. Gobernaba con estacas. El empalamiento no era nuevo en Europa. Se usaba en Oriente Medio desde siglos atrás. Pero Vlad lo convirtió en arte. En símbolo. En advertencia. No era solo una forma de matar. Era una forma de hablar sin decir nada. Una forma de gritar: aquí mando yo. El método era brutal. Se tomaba una estaca de madera, larga, afilada, y se introducía por el cuerpo del condenado, generalmente por el recto o la vagina, hasta que salía por el hombro, el cuello o la boca. Pero no se hacía de golpe. Se hacía lento. Para que el cuerpo no muriera de inmediato. Para que la víctima sufriera durante horas o días. Algunos sobrevivían empalados hasta 3 días antes de morir. Y Vlad lo sabía. Lo calculaba. No era una ejecución privada. Era un espectáculo. Las estacas se colocaban en filas, en círculos, en bosques enteros. En 1462, cuando el sultán Mehmed II invadió Valaquia con más de 100.000 soldados, se encontró con un campo de 20.000 cuerpos empalados cerca de Trgovite. Turcos, traidores, criminales. Todos ahí, pudriéndose al sol. El sultán, que había conquistado Constantinopla, se detuvo. No por estrategia. Por horror. Vlad usaba el empalamiento como mensaje. Si robabas, te empalaban. Si mentías, te empalaban. Si conspirabas, te empalaban. No importaba tu rango. Nobles, campesinos, extranjeros. Todos eran iguales ante la estaca. Y eso, aunque suene cruel, trajo orden. Las calles eran seguras. Nadie se atrevía a robar. Nadie se atrevía a desafiarlo. Porque sabían que el castigo no era cárcel. Era madera. Era dolor. Pero no era solo castigo. Era estrategia. Vlad sabía que no podía enfrentar a los otomanos en número. Así que usó el terror como arma. Quemaba pueblos, envenenaba pozos, dejaba cadáveres como señales. Era guerra psicológica. Y funcionaba. Los cronistas de la época, tanto sajones como húngaros, escribieron sobre él con asombro y miedo. Algunos lo llamaban monstruo. Otros lo veían como héroe. Porque mientras Europa temblaba ante los turcos, Vlad los enfrentaba. No con diplomacia. Con sangre. En sus cartas, Vlad justificaba sus actos. Decía que lo hacía por Dios, por la cristiandad, por la justicia. Que los traidores merecían castigo. Que el orden solo se lograba con mano firme. Y aunque hoy nos parezca inhumano, en el siglo XV, eso era política. Se estima que, durante su reinado, Vlad empaló a más de 40.000 personas. Algunos dicen que fueron más. Otros, menos. Pero lo cierto es que su fama cruzó fronteras. En Alemania, se imprimieron panfletos que lo describían como un demonio. En Rusia,
como un defensor de la fe. En Turquía, como un enemigo temible. Y así, el empalamiento dejó de ser solo un método. Se volvió identidad. Se volvió leyenda. Porque cuando alguien decía Draculea, no pensaban en un príncipe. Pensaban en estacas. En cuerpos retorcidos. En miedo. Muchos siglos después, cuando Bram Stoker escribió Drácula, no tomó el empalamiento como parte del mito. Pero el aura de terror, de control, de oscuridad, eso sí lo tomó. Porque Vlad no necesitaba colmillos para asustar. Le bastaba con madera. Con silencio. Con muerte. Así se construyó su reputación. No con discursos. Con cadáveres. No con alianzas. Con advertencias. Y aunque hoy lo recordamos como el empalador, en su tiempo, lo llamaban algo más simple, el que no perdona. Año 1897. Han pasado más de 4 siglos desde que Vlad III, el empalador, gobernó Valaquia con puño de hierro y estacas ensangrentadas. Europa ya no es la misma. El mundo ha cambiado. Pero el miedo ese sigue intacto. Y es justo en ese año cuando un escritor irlandés llamado Bram Stoker publica una novela que marcará para siempre la cultura popular, Drácula. La historia que Stoker escribió no era una biografía. No era un tratado histórico. Era una obra de ficción gótica, escrita en forma de cartas y diarios, donde un conde misterioso de Transilvania viaja a Londres para expandir su poder y alimentarse de sangre. Pero detrás de ese personaje, había algo más. Una sombra. Un eco. Un nombre que resonaba desde el siglo XV: Vlad Dracula. Stoker no conoció a Vlad. Nunca pisó Valaquia. Pero se dice que escuchó historias sobre él a través de un orientalista húngaro llamado Armin van Bury. En sus conversaciones, el escritor habría oído hablar del príncipe que empalaba a sus enemigos, del gobernante que usaba el terror como escudo, del hombre que inspiraba miedo incluso después de muerto. Y eso, para un autor que buscaba crear al villano perfecto, fue suficiente. El nombre Drácula no fue inventado por Stoker. Ya existía. Era el apellido de Vlad, heredado de su padre, Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón. En rumano antiguo, Dracul significaba dragón, pero también diablo. Y Draculea era hijo del dragón o hijo del diablo. Una coincidencia que el escritor no dejó pasar. En su novela, Stoker describe al conde Drácula como un ser noble, elegante, pero monstruoso. Vive en un castillo en los Cárpatos, controla lobos, se transforma en murciélago, y bebe sangre para mantenerse joven. Aunque el personaje tiene rasgos sobrenaturales, su esencia está inspirada en el miedo real que Vlad sembró siglos atrás. El castillo, la crueldad, la conexión con Transilvania, todo apunta a él. Pero hay algo más. En la novela, Drácula no solo es un vampiro. Es un invasor. Un extranjero que llega a Inglaterra para corromper, dominar, destruir. Y eso refleja los temores de la época victoriana, el miedo a lo desconocido, a lo extranjero, a lo que no se puede controlar. Vlad, en su tiempo, fue eso. Un hombre que no obedecía reglas. Que no pedía permiso. Que cruzaba límites. La novela fue publicada el 26 de mayo de 1897, en pleno auge de la literatura gótica. Y aunque al principio no fue un éxito rotundo, con el tiempo se convirtió en un clásico. Fue traducida a más de 50 idiomas, adaptada al cine, al teatro, a los cómics. Y el personaje de Drácula se volvió el vampiro por excelencia. El arquetipo. El símbolo. Pero lo curioso es que, mientras el mundo celebraba al vampiro, pocos sabían que detrás de él había un príncipe real. Un hombre que no necesitaba colmillos para matar. Que no vivía de noche, pero sí en la oscuridad. Que no bebía sangre, pero la derramaba sin temblar. Así, la historia de Vlad se transformó. De gobernante a monstruo. De leyenda a mito. De hombre a símbolo. Y aunque la novela no cuenta su vida, sí la respira. Sí la siente. Sí la usa como base para construir algo más grande. Algo eterno. Porque al final, Drácula no es solo un personaje. Es una idea. Una mezcla de historia y ficción. De miedo y poder. De pasado y presente. Y Vlad, el empalador, vive en cada página. En cada película. En cada sombra.
La historia de Vlad III, el Empalador, está llena de sangre, guerra y miedo. Pero hay una parte que sigue envuelta en misterio, incluso después de más de 5 siglos, donde está enterrado, donde descansa el hombre que inspiró al vampiro más famoso del mundo. La versión oficial dice que Vlad murió en diciembre de 1476, en algún lugar entre Bucarest y Giurgiu, mientras combatía a los turcos. Algunos relatos aseguran que fue traicionado por sus propios soldados. Otros dicen que fue decapitado y que su cabeza fue enviada al sultán Mehmed II como trofeo. Pero lo que nadie sabe con certeza es dónde quedó su cuerpo. Durante siglos, se creyó que Vlad fue enterrado en el monasterio de Snagov, una pequeña isla en medio de un lago, al norte de Bucarest. Un lugar tranquilo, rodeado de agua, donde los monjes rezaban por las almas perdidas. En el siglo XIX, se hizo una excavación en la iglesia del monasterio. Y lo que encontraron fue desconcertante: no había cuerpo. Solo huesos de caballo. Nada más. Entonces surgió otra teoría. Algunos historiadores creen que Vlad no fue enterrado en Snagov, sino en un monasterio en Nápoles, Italia. ¿Cómo llegó hasta allá? Según documentos encontrados en el siglo XX, una princesa húngara habría llevado sus restos en secreto, como parte de una alianza familiar. En la iglesia de Santa María la Nova, hay una tumba decorada con símbolos que recuerdan a la Orden del Dragón. Y aunque no hay pruebas definitivas, muchos creen que ahí podría estar Vlad. Pero el misterio no termina ahí. En 1995, arqueólogos rumanos encontraron una tumba sin nombre en el monasterio de Comana, cerca del lugar donde Vlad fue asesinado. La tumba tenía restos humanos, armas antiguas y objetos que podrían pertenecer a un noble del siglo XV. Algunos creen que ese es el verdadero lugar de descanso. Otros dicen que es solo otra pista falsa. Lo curioso es que, mientras más se busca, más dudas aparecen. Vlad fue un hombre que usó el miedo como herramienta, que controló su imagen como pocos, que convirtió su nombre en símbolo. Y parece que incluso en la muerte sigue jugando con el misterio. En Rumanía, hay quienes dicen que su espíritu nunca descansó, que su alma quedó atrapada entre los bosques y las ruinas, que su castillo en Poenari, construido sobre un acantilado, aún guarda su presencia. Los turistas que lo visitan hablan de sensaciones extrañas, de sombras que se mueven, de ecos que no tienen origen. Y en Transilvania, el mito sigue vivo. No importa si fue enterrado en Snagov, en Nápoles o en Comana. Lo que importa es que Vlad Dracula se convirtió en algo más que un príncipe. Se convirtió en leyenda, en símbolo, en sombra. Porque cuando un hombre logra que su nombre sobreviva más de 500 años, cuando su historia se mezcla con el mito, cuando su tumba se vuelve un enigma, entonces no estamos hablando de un simple gobernante. Estamos hablando de alguien que trascendió la muerte. Han pasado más de 500 años desde que Vlad III caminó por los pasillos de su castillo en Poenari, desde que empaló a miles en los campos de Valaquia, desde que su nombre se convirtió en susurro y luego en grito. Pero, aunque los siglos han cambiado imperios, fronteras y lenguas, hay algo que no ha cambiado: el miedo. Porque el legado de Vlad no está en sus conquistas. No está en sus alianzas ni en sus enemigos. Está en lo que provocó. En lo que dejó sembrado. En lo que aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos contando como si fuera ayer. Pero lo más inquietante no es su popularidad. Es lo que representa. Drácula es el reflejo de nuestros temores más profundos: la muerte, la traición, la oscuridad, el poder sin límites. Es el símbolo de lo que pasa cuando el dolor se convierte en fuerza. Cuando la venganza se vuelve ley. Cuando el monstruo no nace, se construye. Y Vlad, el verdadero Vlad, fue eso. Un hombre que vivió en una época donde la compasión era debilidad. Donde la justicia se escribía con sangre. Donde el miedo era más efectivo que cualquier ejército. Él entendió algo que pocos entienden: que el terror, bien usado, puede durar más que cualquier imperio. Drácula no es solo un mito. Es una herencia. Una advertencia. Un espejo. Y cuando te mires en él, recuerda esto: el verdadero terror no viene de los colmillos. Viene del alma. Y Vlad tenía una que nunca descansó.